De Calatayud, presidente de las Cortes, secretario general de Presidencia, consejeras, consejeros, vicepresidente, queridas amigas, queridos amigos, solemos ufanarnos, y con razón, de que somos una comunidad política milenaria. Ese es un elemento, una condición que nos fortalece y que, bien asimilado y bien entendido por la población, nos impulsa hacia el futuro. Yo creo que ninguna otra comunidad autónoma en España puede presumir de que hace 800 años ya estaba configurada con el mismo perímetro geográfico que hoy, y mucho menos que las gentes de hace 800 años ya se consideraran aragonesas y fueran conscientes de ello, y además ello les enorgullecerá. Por lo demás, hay sitios en todos los países, en todos los territorios, hay lugares que cabe calificar de epifánicos del país, del mundo al que representan. Y desde luego, en mi opinión, Calatayud es un lugar epifánico de lo aragonés en el mejor sentido de la palabra, porque aquí, en esta ciudad, han acaecido hechos absolutamente determinantes para constituirnos como somos. Sin ir más lejos, esta iglesia de San Pedro de los Francos fue fundada directamente por Alfonso I el Batallador tras la batalla de Cutanda, que le abrió de par en par tras la victoria en las puertas de la ciudad de Calatayud. Se llama de los Francos porque aquí en esta ciudad encontraron aposento buena parte de las tropas francesas del conde Guillermo de Aquitania, que habían ayudado al batallador en la batalla contra los almorávides. Aquí, en esta iglesia, han acaecido episodios muy importantes de nuestra historia. Aquí, por ejemplo, en el año 1461, y esta placa, una placa situada a mi espalda, da noticia de ello. Aquí el rey aragonés Juan II nombró príncipe heredero al infante Fernando, que a la postre sería el gran Fernando II, uno de los aragoneses más importantes de la historia. Y aquí, el día 9 de abril de 1978, se constituyó la Diputación General de Aragón. El proceso constituyente, en lo que al Estatuto de Autonomía se refiere, había empezado casi un año antes. Había empezado el 10 de julio de 1977 en una reunión de los recién electos diputados aragoneses de las elecciones del 15 de julio del 77, de las primeras elecciones democráticas. Bueno, pues bien, esos parlamentarios reunidos en Teruel se constituyeron en asamblea para iniciar los trabajos que acabarían conduciendo a la aprobación del Estatuto de Autonomía el 10 de agosto de 1982, que es la efeméride que este año estamos conmemorando. Aquel fue el primer episodio, el de Teruel, y el de Calatayud, fue el segundo y absolutamente nuclear para lo que vendría después. Aquí se reunió la Asamblea Constituyente aquel domingo del año de 1978. Aquí se eligió al primer presidente de Aragón, a Juan Antonio Bolea Foradada, y al resto de los miembros que lo acompañaron en el primer Consejo. Es realmente conmovedora la lectura del primer discurso de Juan Antonio Bolea como ya presidente electo de Aragón, como ya presidente electo de la Diputación General de Aragón. Era plenamente consciente de la importancia histórica que tenía aquel momento y la recuperación de la institución. Hablaba de los 270 años transcurridos desde la supresión de la Diputación General del Reino como consecuencia de la aplicación de los decretos de nueva planta de Felipe V. Hablaba de la desaparición de la esencia de Aragón en aquel fatídico momento de nuestra historia y se emocionaba y celebraba por todo lo alto la recuperación de aquella esencia. No se le ocultaba al recién elegido presidente de Aragón las dificultades que iban a sobrevenir en el largo camino hacia la autonomía plena a la que él y el resto de los que lo acompañaban aspiraban, y pedía comprensión y apoyo a todos los aragoneses.
declaraba la decidida voluntad suya y de su Gobierno de adquirir el futuro de Aragón como un compromiso propio, como un compromiso de una generación de aragoneses que aspiraba a que el destino de la comunidad pasara a ser gobernado por los propios aragoneses, y terminaba su discurso, breve pero sentido, bello y lleno de significado de arriba abajo. Terminaba hablando de Aragón como una tierra que no se conformaría con ser menos que ninguna otra, con una tierra con aspiración igualitaria en el conjunto de España y además, y cito palabras textuales, comprometida con el engrandecimiento de España, con el engrandecimiento del país. A partir de ese momento se empezaron a suceder episodios, acontecimientos trascendentales para la historia contemporánea de nuestra comunidad y que, insisto, conducirían en primera instancia a la aprobación del Estatuto de Autonomía. Justamente al día siguiente volvió a reunirse el recién elegido Consejo. Aprobaron, por ejemplo, que el Día de Aragón se celebraría el 23 de abril, coincidiendo con la festividad del Señor San Jorge, así lo llamaban ellos y así debería seguir siendo llamado. Ya aprobaron el escudo de Aragón, el escudo que hoy todavía nos identifica y que era toda una declaración de voluntad, toda una declaración de intenciones, porque recuperaba símbolos y festividades antiguas. El Consejo se apresuró rápidamente a convocar a todos los aragoneses a una manifestación el 23 de abril de ese año. Pero más que convocar, prácticamente les hacía un mandato imperativo a los aragoneses para que se manifestaran en la calle y declararan masivamente, declararan como pueblo, declararan con alegría, desbordando las calles de las ciudades aragonesas, su vocación de autogobierno, su vocación de recuperación de las instituciones y su vocación de asumir las riendas del futuro en sus propias manos. Aquella manifestación, la de Zaragoza, fue seguramente la manifestación más numerosa que ha recorrido las calles de la ciudad. El día anterior hubo otra en Huesca, el día anterior del anterior hubo otra en Teruel. Por cierto, el día de esa manifestación, el 23 de abril del año 78, por la mañana se manifestaron los aragoneses y por la tarde el Zaragoza le ganó 2-1 al Alavés y subió a Primera División. Un elemento que no debería ser desoído en unas fechas como las que vivimos y en unas circunstancias por las que atraviesa el gran club aragonés que es el Real Zaragoza. Tenemos, por tanto, motivos para la celebración, pero tenemos motivos para añadir algunas otras reflexiones que son con las que yo quiero terminar esta declaración institucional. En primer lugar, creo que en un día como el de hoy procede rendir homenaje a los que yo no dudo en calificar padres fundadores de la autonomía aragonesa. Es verdad que utilizo una expresión atribuida a los padres fundadores de Estados Unidos, un país más grande desde el punto de vista geográfico y demográfico que Aragón, pero no más en otros sentidos como son los del talento, como son los del componente ético del pueblo como tal, como es en definitiva la aspiración y la vocación de futuro. Padres fundadores de los distintos partidos políticos de la época, citaré algunos de los más relevantes, de los más conocidos, aparte de Juan Antonio Bolea Foradela, el primer presidente. Cabe citar a Jaime Gaspar Auría, que fue vicepresidente, a José Ángel Biel, secretario de aquel Consejo, pero en aquella Asamblea Constituyente había hombres de la talla política de Ángel Cristóbal Montes, de Hipólito Gómez de las Roces o de Gaspar Castellano. En segundo lugar, en un día como hoy, procede que celebremos el camino del autogobierno, que celebremos estos 40 años de historia de nuestra comunidad como 40 años de éxito, que celebremos, por tanto, el Estatuto de Autonomía y el autogobierno como una historia de éxito. Lo cierto es que la faz de la tierra aragonesa, el talante,
la calidad profesional, la calidad cultural de las gentes han cambiado de una manera positivamente radical. La liberación de energías políticas, económicas y culturales que supuso el arranque del autogobierno, la posibilidad bien aprovechada de ir configurando el país, la sociedad y el territorio de acuerdo con nuestra vocación y con nuestra voluntad, ha dado lugar progresivamente a un país, la Comunidad Autónoma de Aragón, que de mirar con envidia y de abajo hacia arriba a comunidades autónomas vecinas tradicionalmente privilegiadas por los gobiernos de España desde el siglo XVIII, hemos pasado a mirarlas sin envidia, a veces con otro tipo de sentimientos perfectamente justificados por nuestra parte y, desde luego, de igual a igual. Y esto es bueno hacerlo como ejercicio político, porque para encarar el futuro es bueno poder pisar un suelo sólido, poder ponerle al edificio del futuro cimientos sólidos en el pasado reciente, y desde luego ese pasado reciente nos da esa posibilidad de manera absolutamente plena. Y en tercer lugar, creo que hoy es día de renovar nuestro compromiso con el Estatuto, de renovar nuestro compromiso con el autogobierno y, en definitiva, de renovar nuestra vocación de esfuerzo para hacer de Aragón esa tierra, ese país, esa comunidad que tuvo una edad de oro en los primeros siglos de la Edad Media y que está destinada a revivir los mejores momentos de su historia en las próximas décadas si hacemos las cosas bien. El mundo atraviesa por una situación difícil, por una situación complicada, con la superposición de varias crisis, con la superposición de los efectos de la una no superados por los efectos de la otra. Eso va a obligar a cambios en la geopolítica mundial, eso va a obligar a cambios en la política nacional, a cambios en la economía nacional. Eso va a obligar a redefinir múltiples aspectos de nuestra arquitectura convivencial, pero creo sinceramente que Aragón puede encontrar una ventaja competitiva para salir airosa de todos esos envites que nos va a plantear la historia de los próximos años, si es capaz de aprovechar esas instituciones del autogobierno que hoy celebramos, si es capaz de aprovechar el espíritu y la letra del Estatuto, y si eso le lleva a la comunidad a afianzarse en su convicción de que el Estatuto nos otorga un espacio de entendimiento absolutamente inimitable para construir Aragón entre todos, sumando esfuerzos sin excluir a nadie, buscando gobernanzas instaladas en la centralidad y en la transversalidad, como es la que en este momento se produce en Aragón, con 4 fuerzas políticas gobernando la comunidad: el Partido Socialista, Podemos, el PAR y Chunta Aragonesista, que, entendiéndose con el resto de las fuerzas políticas de la oposición y con los agentes sociales, está dando a España una muestra de cómo se puede avanzar más, mejor y más deprisa si se está de acuerdo, si se buscan puntos de encuentro, si se entiende el país y el futuro como un espacio común y no como un espacio de enfrentamiento y de controversia. Además, si encaminamos bien nuestros esfuerzos, seremos, como decía antes, más competitivos que otros territorios para salir y superar las crisis, y además le haremos una aportación fundamental a España como gran proyecto nacional, que es algo a lo que también aspiraban esos padres fundadores de la autonomía aragonesa que encabezó con una dignidad insuperable don Juan Antonio Bolea Foradada.